Buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto webinar en la serie sobre metodologías y buenas prácticas para un proyecto de automatización de procesos con Bonita. Les recuerdo que toda la serie está disponible en video en YouTube. Hoy vamos a acabar la fase de desarrollo y preparar el despliegue en producción, que es una fase muy importante. Por lo tanto, tengo el placer de presentar este webinar con Víctor, que está aquí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, me llamo Víctor García, soy o he sido consultor durante 5 años en Bonita y a día de hoy me encargo de la gestión de las formaciones. También doy formaciones, esos cursos de formación que ofrecemos. Y hoy vamos a ver unas buenas prácticas sobre la utilización del UI Design. Perfecto. Y yo hablaré un poquito de la preparación de la infraestructura y del entorno de producción. Todo lo que vamos a decir está basado en el diseño de nuestro producto, por supuesto, en la experiencia de nuestros consultores y, por ejemplo, la experiencia de Víctor, pero también de una gran cantidad de comentarios de nuestros usuarios y clientes que tuvieron la amabilidad de compartir con nosotros su forma de trabajar y sus comentarios. Y lo queríamos también compartir con ustedes. Entonces, regresamos de momento al ciclo global de vida del proyecto. Habíamos empezado con los 3 primeros capítulos donde vimos cómo analizar, descubrir y hacer el diseño del proyecto y elegir el proceso em, para empezar. Luego, la metodología global del proyecto para lanzar la implementación, que es iterativa, por supuesto, y sobre el valor más pequeño posible para definir un camino feliz del proceso y iterar para agregar más valor cada vez que hay una iteración. Luego empezó el desarrollo en el estudio sobre los procesos, la definición de los datos, de los contratos, y vimos que se hacía en colaboración con el negocio. Ahora vamos a acabar la parte de implementación y vamos a ver cómo se acaba el desarrollo de esta aplicación con el UI Designer y luego cómo preparar el despliegue y en particular preparar el entorno de producción porque es muy importante para seguir y poder luego optimizarlo. Por eso vamos a ver cómo instalar y luego configurar la plataforma adecuada. Pues empezamos con la presentación de las buenas prácticas de desarrollo con el UI Designer de Boneta. Esta parte de la presentación les va a permitir descubrir a través de aplicaciones teóricas y de la demostración realizada por Víctor, buenas prácticas para optimizar sus desarrollos y ganar tiempo, especialmente con el UI Designer. Pero la primera cosa es cómo empezar esta parte. Ya sabemos que una manera de hacerlo, y es así que cada desarrollador web lo va a hacer, es empezar con el desarrollo de la interfaz web de la aplicación. Eso está bien porque vamos a usar el UI Designer, es muy rápido y todo, pero lo, esto va a implicar hacerlo todo el resto, contrato, la definición de los datos, el enlace con los procesos de manera manual. La otra manera de hacerlo es seguir la metodología que hemos visto en nuestros capítulos. Empezar con la definición del proyecto, los procesos, definir los datos, el contrato y luego acabar con el desarrollo de la interfaz de usuarios. Así vamos a poder aprovechar de un valor importante de Bonita, que es la autogeneración de los formularios. De todas formas y en todos los casos,
lo más importante es iterar en la construcción de la aplicación. Es decir, empezar, por ejemplo, con 1 o 2 formularios, unas páginas básicas y luego en las siguientes iteraciones añadir complejidad. Luego lo importante también, y es lo mismo que lo que vimos en el último capítulo sobre la colaboración en el estudio, es colaborar con el negocio. Desde el diseño, y esto se puede hacer en Bonita o fuera de Bonita con mockup de páginas y de la estructura de la aplicación, hasta la prueba. Y esta prueba se hace entre desarrolladores y usuarios con la vista previa en la aplicación final. Pues hablamos de aplicación, pero no sé si toda la gente dice que es una Bonita Living Application. Lo digo en inglés. Pues esta Living Application, ¿qué es? Es una aplicación de usuarios que es basada en procesos, estructurada y personalizable. Como se puede ver en este esquema, la arquitectura de las aplicaciones Bonita es multicapaz, con 3 capas, la capa de procesos, de datos y la interfase de usuarios. Así se pueden modificar de manera totalmente independiente, aun si, por supuesto, hay dependencias entre los componentes. Luego, esta aplicación se llama Living Application. ¿Por qué? Porque se puede cambiar fácilmente en producción gracias a su estructura sin tener que hacer y sacar otra versión total de la aplicación. Por ejemplo, se puede cambiar un widget, se puede cambiar un fragmento, se puede cambiar un parámetro. Esto todo en producción, en caliente, si lo puedo decir así, sin tener que hacer otra versión de esta aplicación. Ahora que hemos hablado de dependencias, vamos a ver cómo se interconectan los componentes de esta aplicación. Primera cosa, hay el descriptor de aplicación. En la versión comunidad, este descriptor es un fichero XML, cuando en la versión suscripción vamos a tener un wizard para acelerar y facilitar la preparación de la aplicación y de su estructura. Está ligado directamente a páginas, a un layout, temas y perfiles. Esto todo está ligado directamente desde el UI Designer o el portal. Luego, las páginas desde el formulario van a poder tener este enlace con la definición del proceso y su configuración. Entonces, hay un enlace entre la parte de proceso y la parte de interfaz de usuario a través del formulario. Luego vamos a ver estos artefactos, estos componentes que no son ligados directamente a la aplicación, pero que son muy importantes para poder personalizarlo, para poder recuperar datos y también para la extensibilidad, que es el widget personalizado, la parte de modelo de datos de negocio y también la organización o la extensión API REST, que se puede hacer directamente en la aplicación. Entonces, para nosotros, esto es la visión low code, código bajo, que nos va a permitir acelerar el desarrollo. Aquí quiero dar rápidamente un resumen de la visión de nuestro CEO, Miguel Valdés. Él dice que el código bajo o low code no va a habilitar grupos específicos como desarrolladores ciudadanos, por su parte, lo que yo llamo Cindy en otro webinar, o desarrolladores profesionales que son del equipo de TI, como lo que llamo Fred o Dave, sino a ayudar a equipos mixtos con perfiles muy diferentes a colaborar
mejor y sin restricciones. Y eso se hace a través de una buena mezcla entre herramientas gráficos y código. Y es exactamente así que nosotros hemos construido el producto. Entonces, esta parte de producto, la parte front-end, como lo decimos, ¿cómo está estructurada? Por la tecnología Bootstrap, que es una estructurada WYSIWYG de la página con columnas, con clases CSS, que va a demostrar Víctor luego. Y se apoya sobre AngularJS 1.3. Sé ya que me van a decir, pero AngularJS 1.3 no es el último y no parece soportado todavía, no parece que se soporta ahora. Pues sí, es verdad, pero cuando creamos una página con el UI Designer, lo que vamos a crear es una plantilla de página del UI Designer, que no está directamente ligada a AngularJS. Nos basamos sobre el framework, pero no hemos hecho un enlace directo para permitir que se pueda exportar, por ejemplo, a un servidor de producción con otro framework. No lo sé, podría ser HTML5, por ejemplo, o aún Web Componentes. Luego, ¿qué va a facilitar el desarrollo? Es el enlace entre el UI Designer y todos los otros componentes y especialmente con la BDM, entonces lo que decía el modelo de datos de negocio, porque ahora tenemos un enlace directo entre los dos que va a mostrar también Víctor luego. Y para acabar, hay funcionalidades facilitando el desarrollo, lo que decía antes, de herramientas gráficos mezclada con código. Pero como más vale una imagen que 1000 palabras, creo que lo vamos a descubrir gracias a Víctor en una demostración completa con un caso de uso simple. Entonces voy a dejar a Víctor la mano. Vale, vamos a hacer un caso de uso muy sencillito en el que, como veis, tengo un proceso que se llama gestión de clientes, por ejemplo. Este proceso comienza con la introducción de los datos del nuevo cliente que queremos crear. Luego tenemos una tarea para hacer la revisión de los datos. De esta manera vamos a poder ver cómo obtener la información directamente del BDM y visualizar la información aportada en la creación de esta instancia y directamente podremos modificar. Luego posiblemente añada otra tarea para que veamos qué pasa con el caso de un componente que se llama fragment. ¿Vale? Luego vamos a ver un poquito qué tenemos por aquí. Me he creado un objeto de negocio, cliente, que tiene unos atributos de tipo string básicos, nombre, apellidos, empresa, email, y si queremos que ese usuario esté activo o ese cliente esté activo o no, ¿vale? Sin más. También el proceso, como veis, en la instanciación tengo un contrato de instanciación basándome en esa variable de negocio que hace uso de este objeto de negocio con el script de inicialización, creado automáticamente cuando he creado el contrato. Y como veis, no tengo ningún formulario asociado. Es decir, si yo ahora despliego y ejecuto una instancia de este proceso, veremos que esto me va a lanzar, por aquí lo tengo, ¿vale? Me va a lanzar un formulario con la información que he establecido en el contrato. Pero esto no es un formulario que yo haya diseñado, esto es un formulario que automáticamente se ha diseñado o se ha generado desde un modelo. Lo que nos interesaría ahora es generar automáticamente ese formulario de instanciación para la instanciación del proceso y lo mismo, como veis, para la tarea. Luego, ¿qué puede hacer? Bueno, pues esto es una de las opciones que proporcionamos, que llamamos low code, porque una vez definido el contrato, podemos directamente darle a este botón y generar el formulario. Bueno, antes de ello vamos a describir un poquito el UI Designer. Para ello, desde este botón podemos acceder directamente a la aplicación web que está desplegada en el Tomcat que viene cuando lanzamos el estudio. Se lanza un Tomcat por detrás
Y esta es una de las aplicaciones web desplegadas junto con la del portal. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la página principal del UI Designer, donde se nos muestra pues, todos los artefactos que podemos generar, páginas, formularios, estructuras de nuestras páginas, digo, de nuestras aplicaciones, los widgets que vamos a poder personalizar y los fragmentos. ¿Vale? Lo mismo que acabo de describir, podemos crearlo desde cero, páginas, etcétera. Aquí también podemos crear los formularios de un proceso directamente desde cero, pero como bien decía Delfín, esto no me ahorra trabajo, más bien me da trabajo, porque una vez que genere desde cero el formulario voy a tener que enlazar todas las variables con el BDM, con la información que quiero mostrar relacionada con mi proceso. Por lo tanto, no me va a servir hacerlo de esa manera. Lo más habitual será que una vez definido el contrato lo generéis aquí. Bueno, antes de hacer eso, vamos a ver pues una página que tengo por aquí para mostraros un poco la interfaz del editor, en este caso de páginas. Si fuera de layout o de formulario sería exactamente la misma estructura, donde tenemos el nombre, las opciones para guardarlo, hacer la vista previa, la configuración de Bootstrap, donde se nos integra directamente este framework para poder visualizar en función del dispositivo pues la misma página, en este caso, o el mismo formulario. ¿Vale? Como veis, puedo cambiar su estructura y solo lo hago una vez. A la izquierda tengo el listado de widgets que por defecto se suministran. Yo estoy utilizando una versión de suscripción. Algunos de estos widgets no están disponibles en la versión comunidad. Luego, cuando selecciono uno de los widgets, a la derecha voy a ver el panel de sus propiedades, que me va a permitir cambiar y configurar ese widget. Y sobre todo enlazarlo con las variables que puedo generar. ¿Vale? Hay varios tipos de variables, no las vamos a ver en este webinar por la falta de tiempo. Y aparte puedo cargar nuevos artefactos, tales como librerías externas, por ejemplo, pues CSS externo o local. Yo recomiendo que carguéis siempre de manera local, porque no sabemos si el día de mañana nuestro servidor de producción va a tener acceso a Internet o lo va a tener capado. Por lo tanto, si utilizamos un CDN para obtener una librería, ¿vale? Pues yo lo que haría es descargármela y subirla directamente desde mi ordenador. ¿Vale? Así me aseguro de que siempre va a funcionar. Bueno, algunos de esas librerías externas ya vienen incluidas, como por ejemplo una hoja de estilo CSS, que desde aquí vamos a poder directamente editar y empezar a crear pues nuevas clases para poder ser utilizadas dentro. Y también el fichero de localización. Este fichero nos va a permitir traducir esta página o formulario. Por defecto ya vienen algunos idiomas, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Esto es un archivo JSON que tiene una serie de objetos en función del idioma seleccionado. En este caso, como veis, es francés de Francia. Si bajo hacia abajo veremos español de España. Bueno, y otra serie de idiomas como japonés, portugués, etc. Y este fichero funciona partiendo de la clave, que generalmente la clave siempre va a ser en inglés, y tenemos el valor de esa clave en el idioma deseado para el idioma seleccionado. ¿Vale? Por poner un ejemplo así tonto, rápido, típico, si tengo un date picker, un widget que me va a mostrar la fecha, que me va a permitir elegir la fecha, sabemos que el formato en inglés pues va a mostrar siempre mes, día y año, y directamente en la traducción lo podemos hacer tal y como nosotros lo entendemos, día, mes y año. ¿Vale? Todo esto está relacionado cuando le doy al botón de preview con el tipo de idioma que puedo seleccionar aquí. ¿Vale? Lo tengo en inglés por defecto, por eso dice por defecto. Si lo pongo en francés, lo vemos en francés. Si lo pongo en español, lo pongo y lo veo en español. ¿Vale? Porque está por defecto traducido. Si generamos un nuevo custom widget, uno personalizado, y queremos incluir pues, nuevas etiquetas, nuevos strings, podremos venir a este fichero, añadir nuestras claves, que generalmente vamos a desarrollar en inglés, y después las vamos a traducir a los idiomas deseados. Bueno, no he hecho la demostración de la vista previa, ¿vale? Pero fijaos, en función de los dispositivos, pues si es un móvil o una tableta, lo vamos a ver uno encima del otro, y a partir de un ordenador portátil, lo vamos a ver todo en la misma línea.
¿vale? De esta manera vamos a poder configurar esa configuración a través de su propiedad width. Bueno, pues vamos a hacer una demostración de cómo generar este formulario. Como veis, no lo tengo todavía. Le doy a este botón y se me genera el formulario. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, porque por defecto va a decir nuevo formulario. Luego en mi caso voy a decir new customer. Lo guardo, me vuelvo al estudio y veo que ya tengo asociado del UI Designer este formulario. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, basándose en el contrato, ha elegido los widgets en función del tipo de dato de esa entrada del contrato, como por ejemplo si es activo, pues me ha utilizado un checkbox, que solo puedo utilizar verdadero o falso. Encima lo ha asociado con las variables generadas automáticamente para poder guardar la información y después enviarla a través del botón de enviar. Vale, por este lado ya hemos visto cómo se ha generado. Si yo ahora lanzo directamente el mismo proceso, esta vez me muestra, tal y como hemos visto, esta información. Si hago un poquito más pequeña la pantalla, vamos a ir viendo cómo se va a adaptar. Bueno, digamos que como no he hecho ningún cambio, va a mostrar la misma vista en todo. Vale, pero podría pues empezar a tocar los distintos tamaños para luego previsualizar cómo se ve. Vale. ¿Qué más? A ver. Vale, os adelantaba del fin que a partir de la versión 7.10 tenemos la integración directa con el modelo de datos de negocio. Si accedo a esta pestaña, podemos ver los objetos de negocio y, por ejemplo, yo podría utilizar esta variable que voy a generar directamente para obtener, por ejemplo, dame hasta 10 resultados o los que quiera, 10 registros de este cliente, de mi base de datos de negocio, desde la página 0, o búscame un registro donde la empresa se llame Bonitasol. Vale, si lo genero, vemos que me ha creado la variable de tipo Business Data con esta información y ya podría utilizarlo directamente. Vale. Creo que se va a hacer un siguiente vídeo explicando esto un poquito más, así que de momento eso es lo que os puedo. Vale, vamos a generar el siguiente formulario, luego de la misma manera a partir del contrato de la tarea. Esta vez voy a generar el formulario, de nuevo Review Customer, le doy un nombre, compruebo, no hace falta hacer para que lo veáis, que ya tengo asociado este formulario con la tarea. Y esta vez han pasado cosas distintas al formulario de instanciación. No quiero entrar mucho en detalles, pero básicamente, fijaos, que estoy recuperando un parámetro de la URL que se llama identificador asociado al identificador de la tarea. Esto nos va a servir para hacer la vista previa, donde no tengo información del caso, y si le cambio este identificador, voy a poder trabajar con la información de mi caso. Por lo tanto, voy a crear un nuevo cliente, le voy a poner a mí mismo, victorbonita.com, bueno, eso sería aquí, empresa Bonitasol, activo sí o no, pues sí. Vale, creo una nueva instancia. Puedo revisar directamente en el cliente de la base de datos que viene por defecto, H2, que tengo toda la información, ¿vale? Tal y como quería. Y en mi proceso tengo la tarea, que es la tarea 20.002 del caso 1001, que acabo de lanzar. ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué voy a hacer para visualizar esta información directamente en el UI Designer? Porque si hago la vista previa, no voy a poder verlo. Luego, lo que yo querría hacer es, puedo lanzar desde este botón directamente el contenido de la vista previa y puedo acceder a la URL. Perdón. Le añado ese parámetro, ID, era 20.002, ¿no?
20.002 y recargo la página. Esta vez sí que está recuperando la información, la está guardando en esta variable, y esa variable se utiliza en otro tipo de variables que hacen llamadas al API para recuperar el contexto, que ya veremos lo que es, y recuperar la información del cliente para poder pintarla. Luego, de esta manera veis que ya puedo trabajar con la información del caso para poder desplegar. Si hago una llamada, o sea, si recargo la página, podemos ver todas esas llamadas donde ha hecho una llamada a la API de Bonita, recupera esta información para mostrar, por ejemplo, el nombre de la tarea, ¿vale? Display name. También hace otra llamada para recuperar el contexto de este caso, donde voy a ver todo el listado de variables de negocio y variables del tipo documento asociadas a este caso, lo que me va a permitir recuperar la llamada a mi base de datos de negocio. Como es una llamada de tipo GET, pues puedo hacer esto y ver directamente la misma información que tengo en la base de datos con mi identificador 33. ¿Sí? Bueno, yo veo bien estructurada esta información. Claro, sería interesante poder ver lo mismo desde aquí. Luego me podría pintar la variable. Estoy viendo la información del contexto porque, si os fijáis, ha recuperado la información, perdón, del cliente, porque ha recuperado la información a través del contexto, Customer Ref Link, ¿sí? Es lo mismo que os he enseñado que estaba recuperando aquí, Customer Ref Link. Luego vamos a pintarnos, y esta es otra de las buenas prácticas, la información de la variable. Si yo me pinto Customer, dos puntos, esto es una interpolación, lo cual me va a permitir acceder a las variables a través de las dobles llaves. ¿Vale? Le paso mi Customer. ¿Qué pasa? Que cuando yo la guardo y recargo la página, puedo ver la información de este cliente, pero no lo veo bien, lo veo todo en una sola línea. Entonces, aprovechando que estamos utilizando Angular, JS, voy a pasar un filtro por JSON para que me pinte bien la información. Lo cual, como vamos a ver, no es suficiente. A mí me gustaría verlo de la misma manera que aquí, estructurado. Luego aquí viene el truco. Como puedo utilizar HTML, le paso o lo envuelvo todo en una etiqueta pre y eso me va a mostrar la información de manera estructurada. Y así estar seguro de que la información que recupero es la que quiero pintar. Y a partir de aquí, pues customer.name y lo asocio al widget. ¿Sí? Customer. Hay veces, voy a volver a otro ejemplo, bueno, voy a guardar. Hay veces que, por ejemplo, tenemos un selector aquí, ¿no? Con toda esta información. Y nos hemos confundido y en vez de un selector queremos utilizar otro widget. ¿Qué pasa? Pues que tendría que utilizar, por ejemplo, un radio button. Lo podría añadir y desde ese radio button volver a configurar uno a uno las propiedades. Bueno, pues en vez de hacer eso, podemos intercambiar este widget de tipo selector con un widget de tipo radio button. Mostrar las propiedades. Puedo ver las propiedades del selector. Voy a poner el valor asociado con el valor seleccionado. Lo cambio y ahora ya tengo la misma información, pero en vez de un selector, un radio. ¿Vale? Esto es solo un ejemplo. Como veis, lo podemos hacer con cualquier widget. Aparte de esto, si por ejemplo este radio button o la funcionalidad de este radio button no me es suficiente y me gustaría extender la información de este widget o de cualquier otro widget, salvo los contenedores, voy a poder ver el código de este widget. ¿Cómo funciona esto? Esto es el editor de widgets. Es decir, esto me va a permitir crear mis propios widgets. Y es aquí donde vemos las entrañas de los widgets realizados con AngularJS. Por un lado, vemos una parte del HTML, ¿vale? El template. Y luego tenemos la parte de JavaScript, que es el controlador dentro de la función controlador, donde utilizamos la lógica. Bueno, pero yo no puedo modificar nada. A la derecha vemos las propiedades, por cierto.
que es lo que nos ayuda a configurar este widget. Pero no lo puedo modificar, como decía, porque es un widget que ya viene con la solución. Lo que puedo hacer es guardarlo como, y digo que este es mi propio radio button, y ahora ya puedo editar el código como yo quiera. Bien. El controlador, añadir nuevas propiedades. ¿Sí? Puedo acceder a estas propiedades a través del $scope.properties display key, por ejemplo, que estará por aquí, display key. También puedo añadir las dependencias, CSS, JavaScript, imágenes, ¿vale? Igual que antes, de manera externa o local. Lo recomiendo local. Y si estuviéramos hablando de un módulo Angular que ya existe, que encontramos por internet, por ejemplo, y lo queremos incorporar, integrar en un widget de Bonita, en un custom widget, podríamos descargarnos esa librería y nombrar desde aquí el módulo que estamos utilizando para directamente utilizarlo en mi controlador. Vale, y por último, algo que os quería enseñar es el tema de los fragmentos. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso sencillo donde tenemos el formulario de instanciación que toma el nombre, el apellido, la empresa y el email. Y esto está enlazado, cada uno de estos widgets están enlazados a través de la propiedad valor, que es la del doble enlace de Angular, con la variable formInput.customerInput y luego el nombre o el apellido, la empresa, el email. Bueno, imaginaos que tengo un proceso que tiene muchas tareas y yo quiero mostrar siempre la misma información. Claro, o copio el formulario, borro todo lo que me interesa, cambio toda esta información asociada, etcétera. Bueno, pues como veis eso me va a llevar un tiempo. En cambio, podría utilizar un fragmento. Es decir, esta información me interesa volver a utilizarla en futuras tareas, por lo tanto voy a utilizar esto como un fragmento, info, y a partir de este momento tengo una nueva pestaña con ese fragmento que voy a poder utilizar. ¿Vale? Y funciona como si fuera solo un widget. Es un conjunto de widgets. Bien, si yo quiero utilizar este fragmento, en este caso, pues ya tengo hardcodeada la información, ¿no? Form input, customer input. Pero ¿qué pasa si estoy, en vez de en esta tarea, el formulario de instanciación, estoy en esta otra tarea? En esta otra tarea estoy utilizando customer name, customer surname, etcétera. O sea, estoy pasándole otro tipo de información para que me lo pinte, que es la llamada que he hecho a la base de datos de negocio. Bueno, pues vamos a configurar este fragmento. Este es el editor de los fragmentos, funciona igual que el editor de páginas y de formularios y de layout, con la particularidad de que yo aquí voy a poder exponer variables. Por ejemplo, la variable externa que voy a exponer me va a servir para que la información que se configure desde la página o formulario que utilice este fragmento, yo la pueda recuperar y asociar los widgets con esta información. Por lo tanto, dataex.name, dataex.surname, la empresa y también el email. Y no solo con eso, voy a hacer otro ejemplo como la variable read-only, porque habrá veces que nos interese exponer esta información al usuario para que cambie o modifique su información y otras veces solo quiero mostrarla en solo lectura. Luego para ello puedo decir que en la propiedad read-only voy a utilizar la variable read-only y será el usuario quien configure esta variable después, diciendo, pues al desarrollador, quiero decir, diciendo si es verdadero o es falso. Y de esta manera ya tengo mi fragmento, me he dejado este. Vale, tengo mi fragmento y ahora le puedo pasar esa información. Ya hemos dicho que la información que utilizamos o le pasamos para pintar será form input, customer input, y ya dentro el fragmento tomará esta información para pintar el nombre, etcétera. Y en este caso quiero que sea read-only, pues no, le voy a poner false. Si vuelvo
a la tarea, al formulario de la tarea que tengo, voy a poder utilizar este fragmento en lugar de lo que tengo ya establecido, lo voy a dejar ahí de momento. Y esta vez el fragmento que tengo que, espérate un momento que recargue. Vale, aquí tengo la información y esta vez lo único que le tengo que pasar es customer. Y read only será true. ¿Vale? Por poner un ejemplo. En este caso sería la revisión de ese cliente. O podría ser perfectamente una acción de un manager de aceptar o rechazar este cliente. ¿Vale? Y todo lo demás lo podría eliminar. De esta manera, si hubiera futuras tareas con diferentes equipos a través de los actores, etcétera, simplemente tengo que arrastrar y configurar las entradas de este fragmento y ya lo tendría. Vamos a ver. Vamos a ver el nombre. Vale, usuario activo si no. Vale, ya tengo la información, puedo ir a la base de datos a comprobar que tengo esa información. Se me ha olvidado activarlo. Bueno, no pasa nada. Y como veis, ahora tengo la información en solo lectura. ¿Vale? Pues bueno, este sería uno de los casos y de las buenas prácticas que podemos utilizar durante el desarrollo de las interfaces web. Gracias, Víctor. Creo que hay muchas cosas muy interesantes que aprender ahora. Vamos a seguir entonces. Voy a dar un resumen de todo esto y luego vamos a seguir con la parte de plataforma. Entonces voy a volver. Entonces, como lo decía, en conclusión, ¿cuáles son las buenas prácticas fuera de todo lo que ha mostrado Víctor, que son tipos, trucos, buenas prácticas y también una presentación de todos los elementos que puedan ayudar a acelerar el desarrollo? Entonces, hay que definir por dónde empezar con esta parte. La aplicación directamente o el proceso, que nos parece mejor empezar con el proceso para poder beneficiar de toda la autogeneración de widgets y de formularios. Luego hay que asegurar una colaboración entre el negocio y el equipo TI a través de, primera cosa, Git sí, trabajan con la edición suscripción, pero luego sin hablar de Git, colaborar en el UI Designer o en el estudio o fuera del UI Designer y luego, como lo mostraba Víctor, usar la vista previa, especialmente en el entorno final del usuario para ver cómo podemos ver cuál es el resultado de la tarea, por ejemplo, y cuál es el resultado esperado. Luego, aprovechar de las capacidades de industrialización y reutilización de Bonita, que es todo lo que ha mostrado Víctor en la demostración. Y para terminar, iterar, empezar con el valor más pequeño posible y iterar para añadir valor, añadir complejidad, añadir todo lo que hay que añadir para tener el proceso final, aun si tenemos un proceso más simple en producción para empezar. Y hablando de la producción, hay que preparar el despliegue en producción. No vamos a entrar en detalles de las etapas del despliegue porque todo está bien explicado en la documentación. Lo que me interesa aquí es más saber por qué hay que anticipar. Vamos a lanzar lo que llamamos una transformación digital. Entonces vamos a tener un cambio a medio o largo plazo. Y entonces es difícil de prevenir el futuro. Así podemos empezar con algo pequeño y entonces un servidor básico con la primera iteración de la aplicación en producción porque hay un volumen relativamente bajo.
Por ejemplo, podemos elegir un pequeño proceso sin un volumen importante o sin picos de carga. Sin embargo, con más volumen y procesos que van a venir con otras iteraciones, viene más necesidad para mantener el rendimiento, la estabilidad de la plataforma y entonces el servicio al usuario final. Pues entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de dar este servicio y tener la plataforma adecuada a largo plazo? Hay que seguir 4 buenas prácticas. La primera es anticipar y entonces tener un entorno de preproducción igual a lo de producción. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque así, durante las pruebas en preproducción, van a ver si hay problemas y van a poder anticipar o cambiar la configuración, por ejemplo, si hay problemas de rendimiento. Luego, asegurarnos de la flexibilidad de la plataforma. Hay que pensar a medio o a un largo plazo, es lo que decía. Hay que pensar que vamos a necesitar más volumen, procesos o aún que, por ejemplo, la plataforma va a tener que conectarse con otros sistemas legacy y entonces va a tener que poder extenderse. Entonces, esta flexibilidad la vamos a tener de la capacidad de extensión de Bonita con los conectores, la REST API extensión, por ejemplo, pero también con la capacidad eh, de cambiar y de poder cambiar la plataforma y su configuración. Entonces, aquí vamos a hablar de escalabilidad. La escalabilidad es importante porque hay que anticipar estos cambios de carga en función de qué, de nuevos usos, nuevas necesidades, evolución en el proceso de un negocio, por ejemplo, en la organización, nuevos usuarios. Por ejemplo, si hay una adquisición en una empresa, hay posibilidad de tener 2 veces, 3 veces, 4 veces más usuarios en el proceso. O picos de actividad. Un cliente nuestro se encarga de la gestión de las declaraciones de impuestos y tiene picos de actividad muy importante 2 veces al año. Pero cuando hablo de muy importante, hablo de millones de instancias. Y entonces, si no pueden escalar rápidamente, no van a poder optimizar la carga, el coste también, y a veces van a tener problemas con el rendimiento de la plataforma o a un timeout. Los medios, hay 2 maneras de escalar, lo que llamamos la escalabilidad vertical, el aumento de rendimiento del servidor de la máquina donde se ejecuta el servicio, o horizontal, agregando nuevos nodos en el servicio existente con el mismo hardware, los clusters. También se puede hacer una escalabilidad gracias a una arquitectura cloud, como por ejemplo con un cloud privado sobre Azure, no sé decirlo en español, AWS, lo digo en inglés, o aún con el Bonita Cloud, que proponemos ahora. Y esto usando componentes que van a facilitar la gestión de los servidores como Docker, como Kubernetes o usando lo que llamamos Continuous Delivery para facilitar la flexibilidad. La última buena práctica, que es muy importante, es el rendimiento de la base de datos. Hay que tener un buen servidor de base de datos, diferente del servidor de Bonita si es posible, una red potente sin latencia, porque esto tiene un rol muy importante en el rendimiento global de la plataforma, y el uso de una base de datos adecuada. Por eso hay que consultar la documentación. Nosotros recomendemos la stack incluyendo PostgreSQL porque funciona muy bien con
bonita. Luego he preguntado a nuestro equipo de soporte que nos compartan los 10 errores comunes encontrados en producción por los clientes y los usuarios. Hay que saber que para muchos de ellos ya hay un blog post, un artículo en la comunidad disponible, bueno, para ayudarles. Entonces, empezamos con el tamaño insuficiente de la memoria JVM, lo que llamamos JVM heap. Esto va a producir lentamiento global, un consumo importante de CPU y a veces un out of memory. Hay información en la documentación, pero puedo decir que el tamaño mínimo de la JVM heap es de 4. Efectivamente, el tamaño mínimo son 4 gigas. Lo recomendado es 8 para el servidor de producción. No es lo mínimo, es lo recomendado, o más en función de todos esos procesos, toda esa carga. Y también con la repartición del uso de la RAM. El segundo error es el espacio en disco insuficiente. Aquí vamos a tener un servidor muy lento y a veces un error disk full. Entonces nosotros recomendamos en la documentación mínimo 10 gigabytes de espacio. Luego, el servidor de producción funcionando en la base de datos H2 a bordo, esto es totalmente no recomendado. Porque no es posible, porque no hay escalabilidad. Este base de datos está hecho para el desarrollo y no está preparado para la producción. Entonces hay que utilizar otro base de datos como PostgreSQL, Oracle, MSSQL o MySQL y instalarlo en otra máquina. El servidor no puede administrar las transacciones de la base de datos. Esto va a tener como consecuencia que el servidor no va a poder arrancar y entonces la ejecución del proceso no va a funcionar. El timeout de las transacciones XA es demasiado corto. Esto se puede configurar siguiendo el blog post de la comunidad. Se llama What to do when there are XA transaction timeouts. Porque si no, el servidor no va a poder arrancar, los conectores van a fallar y la ejecución de la tarea también. Siguiente error es que no hay suficientes lo que llamamos connector o worker threads. Esto es importante porque va a provocar una ejecución muy lenta de los procesos. Y especialmente ahora con Bonita 7, desde Bonita 7.9, hay un sistema y un funcionamiento asíncrono entre los conectores y los workers. Entonces es muy importante estimar el número máximo de conectores ejecutados de manera, al mismo momento, mientras hay un pico de carga y luego adaptar el nombre de conectores y workers threads. Hay también un blog post sobre este tema. Luego no hay suficientes conexiones a la base de datos. Es que esto va a tener muchos efectos negativos como un fallo en la ejecución de procesos, un fallo en la recuperación de los eventos, de los timer eventos y lentitud en el portal. De la misma manera hay que estimar y configurar el nombre mínimo de conexiones al modelo de negocio de datos y al motor, y esto está descrito en el blog post de la comunidad Sizing of the Engine. Luego, no hay suficientes, lo que en inglés llamamos file descriptors, descriptor de archivos, y entonces aquí vamos a tener un fallo de los procesos.
no se van a instanciar y no vamos a poder cargar los sumarios y las páginas. También tenemos un blog para describir lo que hay que hacer en este caso. Antes de acabar, hay un timeout de sesión demasiado corto. Por supuesto, los usuarios van a estar echados de la sesión y de Bonita. Hay que cambiar el tipo de sesiones en la HTTP sesión y en el motor de Bonita. Para acabar, el tamaño máximo de carga de los ficheros no es suficiente y aquí hay que cambiarlo. Este tipo de configuración está descrito en la documentación. Pues ahora están listos para el despliegue. Les agradecemos para todo y ahora solo quedan 3 minutos, lo siento, pero vamos a tomar 5 minutos para poder contestar a unas preguntas. Pues la primera, en cuanto a escalabilidad y flexibilidad, la diferencia entre community y subscription. Cuando hablamos de escalabilidad, la escalabilidad vertical y bueno, se puede hacer aún en comunidades, solo cuestión de configurar los servidores, de añadir CPU y todo esto. Cuando hablamos de escalabilidad horizontal, por ejemplo, si quieren añadir un clúster y si especialmente quieren añadir un clúster activo, hay que usar la edición subscription en este caso. Si no, se puede hacer con la comunidad. Un desarrollo en la versión community de Bonita la puedo desplegar en Bonita Cloud. Yo diría que sí. De hecho, va a ser la manera. El Bonita Cloud, digamos que sería el servidor. Lo tendrías alojado, pues como ha dicho Delfín antes, en Amazon Web Services o en Azure o en una solución privada, pero todo el desarrollo lo vas a tener que hacer con el estudio. Entonces, una vez que hayas terminado el desarrollo, vas a tener que generar los ficheros desplegables y esos son los que vas a desplegar, ya sea en Bonita Cloud, ya sea en un servidor de producción, etc. Sí, claro. Y creo que más bueno, que de tema servidor, creo que es más tema de contrato, de todas formas. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que en ese tiempo Sí. podría responder cómo instanciar procesos a través de mensajes. La pregunta era exactamente cómo podemos instanciar procesos desde... Creo que es una duda sobre la manera de usar los eventos de tipo mensaje. Vale. Mira, por ejemplo, los eventos de tipo mensaje creo que era la pregunta específica para cuándo podemos iniciar un proceso a través de un mensaje, ¿no? Es decir, que cuando yo reciba el mensaje se instancie este proceso. Bueno, pues las maneras son, primero, configurar el mensaje, ¿vale? En este caso va a capturar ese mensaje que se va a lanzar desde otro proceso, generalmente, porque los mensajes son la comunicación entre distintos procesos, ¿vale? No podemos enviar mensajes entre el mismo proceso, o sea, son entre procesos. Y luego, ya sea desde un proceso externo o a través del API REST o API Java, vamos a poder enviar ese mensaje. Aquí lo vamos a capturar y cuando lo capturemos, ¡pum!, vamos a tener una nueva instancia de este proceso. Después, los mensajes pueden tener información. Por lo tanto, vamos a poder mapear la información del contenido del mensaje con las variables de proceso o negocio que tenemos dentro de este proceso. Así de sencillo. No sé si he respondido a tu pregunta, pero básicamente es, desde otro proceso lanzamos el mensaje o desde una aplicación a través del API REST o a través de un cliente Java podemos hacer uso del API y enviar ese mensaje al motor y cuando se capture se iniciará una instancia de este proceso. Luego mapeamos la información si hiciera falta y ya se lanza la instancia. Pues muchas gracias a todos. Creo que vamos a acabar ahora. Si quieren seguir con, bueno, el último capítulo de esta serie para saber ahora qué podemos hacer
cuando la primera aplicación está en producción. Lo hablaremos dentro de un mes y medio. Gracias a todos y un buen día o buena tarde y hasta luego. Chao, chao. Chao.